Muy bien, pues vamos a ir empezando el webinar. Me presento, me llamo Mateo Ramos, soy el gerente de la operación y gestión de activos en Tecnatom. Buenos días para los que se están conectando desde Latinoamérica. Buenas tardes para los que lo hacen desde España. Hoy vamos a hacer un webinar sobre TecoSolCEP, que es el sistema de monitorización del rendimiento termodinámico de Tecnatom. Este sistema permite calcular el rendimiento, identificar las desviaciones y ayuda a determinar las causas de las desviaciones. Fue desarrollado en su momento por Pablo Moreno S.A. Pablo Moreno es conocido de alguno de las personas que se han registrado en el webinar, y cuando se retiró, Tecnatom adquirió su empresa y con ello tanto el software que se había desarrollado como el equipo que estaba al frente de los servicios y que son los mismos que siguen ahora trabajando desde Tecnatom y que han seguido desarrollando el software. Este software dispone de modelos para centrales de ciclo combinado, de carbón, nuclear, termosolar, con una particularización de los modelos para cada una de las plantas donde está instalado. Está en más de 60 plantas actualmente. Cada tecnología tiene sus retos de cara al rendimiento, pero para todos ellos vamos a ir viendo en la presentación varios casos de éxito y cómo hay un retorno rápido de la inversión. Además, nuestros ingenieros especialistas en rendimiento dan soporte a la planta o a la utility, o bien de forma remota, a los servicios de monitorización que da la propia planta, o bien desde nuestro centro de monitorización, desde donde estamos haciendo el monitoreo de 12 plantas actualmente. También apoyamos con otros servicios como análisis, pruebas de rendimiento, de potencia máxima. Y nadie mejor que explicar lo que es SolCEP que Mariano Martín. Mariano es uno de nuestros ingenieros especialistas en rendimiento con muchos años de experiencia trabajando en análisis de rendimiento, pruebas de consumo específico, de potencia máxima y en el desarrollo de SolCEP desde el principio. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muy bien, pues antes de dar inicio, simplemente comentar un poco cómo va a funcionar el webinar, aunque alguno de ustedes igual ha participado ya en los anteriores que hemos hecho. Va a tener una duración de 30 a 35 minutos con presentación y demo. Luego dejaremos lugar a preguntas y respuestas, a 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden hacer dentro de la herramienta. Ahora pondremos una notificación para indicar dónde se hace. Verán que no van progresando, las iremos haciendo progresar al final según las vamos contestando, que será más fácil para todos para seguirlo. Pues esperamos que las conexiones vayan bien, que estos días de encierro son un poco complicados. La sesión la estamos grabando y al final explicaremos también cómo verlo. Simplemente para aquellos que no nos conozcan, muy breve, Tecnatom es una empresa de ingeniería con más de 60 años de experiencia, multinacional, base en España y sedes en otros países como Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, China. Nos dedicamos fundamentalmente a apoyar al sector de generación eléctrica en 3 ámbitos: inspecciones, entrenamiento y operación digital, entrando la parte de simuladores, salas de control, centros de monitoreo y sistemas de la explotación y gestión de activos. Estamos haciendo una fuerte apuesta por la digitalización y dentro de ella se ubica Tecos, que es la suite de soluciones digitales que está enfocada a Digital Worker. Tenemos procedimientos computarizados, paquetes de trabajo electrónicos, visualizador interactivo, el monitoreo, por ejemplo SolCEP, pero también tenemos la parte de predictivo que veremos en el próximo webinar, supervisión de las plantas, gestión de activos, temas de gestión de inspecciones, trazabilidad de componentes. En general, yo creo que lo que hacemos en Tecnatom es aunar lo que es la tecnología y el conocimiento experto, tratando de ayudar a mejorar los resultados de las instalaciones. En general son softwares muy particularizables. Vamos a ir presentándolos en los distintos webinars. Y sin más preámbulos, voy a dar paso a Mariano para que nos haga la presentación de SolCEP. Adelante, Mariano, por favor. Gracias, Mateo. Bien, empezamos a ver qué es SolCEP, que como ha dicho mi compañero es el sistema de monitorización de eficiencia de Tecnatom. Y bueno, vamos a ver primero qué es lo que hace y cómo lo hace. Se trata de monitorizar la eficiencia
y o la potencia máxima de una instalación de generación de potencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un cálculo de la situación actual y de la situación objetivo, y la comparación de estas dos situaciones nos permite identificar desviaciones y además las cuantificamos en términos energéticos, en kilocalorías por kilovatio hora, o en términos económicos en euros o dólares por hora. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos aquí el ciclo de cálculo típico que se ejecuta cada 2 minutos, y lo que hacemos es tomar datos del sistema de un servidor de datos de planta, habitualmente es el sistema API de OSI, y con esos datos construimos en primer lugar un conjunto de datos que pasamos a un módulo de validación. En este módulo de validación realizamos la comprobación de la bondad de esos datos, y una vez que hemos asegurado la calidad de ese conjunto, hacemos los cálculos que he comentado, el cálculo de la situación actual y el cálculo de la situación objetivo, entendiendo como objetivo un objetivo asumible por la planta, que sea alcanzable y que, por supuesto, puede variar y lógicamente, depende de la situación actual. O sea, no son objetivos teóricos, sino objetivos alcanzables y que se van actualizando de acuerdo con la planta, ¿verdad? Correcto. No es una comparación frente a diseño, sino que es una comparación frente a lo mejor que asumimos que puede producir nuestra planta en ese momento con las condiciones actuales. Esta comparación pues, se almacena, se presenta en pantalla, y de esta forma se puede analizar las causas de esta desviación y puede servir como input para realizar acciones de distinto tipo. Pueden ser acciones a corto plazo, realizables desde sala de operación, típicamente pues una actuación que no se ha realizado correctamente, un error de instrumentación. También nos proporciona información a medio plazo para recomendar algunas actuaciones que se pueden hacer sin una parada prolongada, como estos ejemplos que ponemos aquí: limpieza de condensador, lavado offline en compresores de turbinas de gas, cambio de filtros de aire. Y luego también la información que se está almacenando sirve de apoyo a decisiones a tomar ya a largo plazo, como podría ser planificación de mantenimientos o incluso cambio de equipos en caso de funcionamiento degradado de alguno de ellos. Además de eso, en los modelos incluimos la posibilidad de evaluar y seguir las pruebas de rendimiento periódicas en el caso en que se hagan. En este caso, sí que estas pruebas de rendimiento son corregidas a condiciones de referencia y se puede llevar un registro de las pruebas que se hacen y de sus resultados. Todo ello funciona basado en un programa, que es un sistema, en realidad es un sistema cliente-servidor, que tiene estas características que vemos aquí. Le llamamos características diferenciales porque es difícil encontrar un producto que aúne todas ellas. Algunos de ellos, algunos productos en el mercado sí tienen algunas de estas características, pero es complicado que las tengan todas ellas. En primer lugar, es la versatilidad. Los modelos que desarrollamos para cada planta son adaptados exactamente a esa planta, con las particularidades que tenga en cuanto a configuración de la planta o instrumentación, y por tanto es un modelo, no es un modelo genérico. Además, estos modelos tienen la ventaja de que se pueden consultar por el usuario, modificar, parametrizar. Por esto decimos que es auditable, que lo que solemos decir es que no es una caja negra, no es un programa al que se le dan unos datos de entrada y te da un resultado de salida, sino que, además de eso,
permite conocer cómo están hechos los cálculos, lo cual ayuda mucho en la identificación de las causas de desviaciones. Tiene un módulo de validación de datos que asegura que los datos que se están recibiendo de planta son buenos, y si se detecta algún problema en alguno de ellos, se intenta una sustitución por un dato o por un valor en función de otras variables del proceso que mejoren la calidad del dato previo que hemos etiquetado como malo. Tiene también una utilidad de diagnóstico asistido que veremos luego, para ayudar a identificar la causa de las desviaciones. Además, permite, a la hora de hacer análisis de los problemas que hayan podido ocurrir, permite realizar cálculos offline sobre situaciones pasadas. De esta forma podemos comparar situaciones anteriores con situaciones actuales, y ayuda a decidir, a identificar los orígenes de los problemas y a cuantificarlos también. La capacidad de contabilidad oficial quiere decir que, además de los datos que se están recibiendo online, es posible que se reciban datos a posteriori de valores oficiales, usualmente contadores, análisis de combustibles, y esa contabilidad de manera automática se incorpora a los resultados, de manera que lo que un usuario ve cuando está haciendo una consulta es en todo momento el mejor resultado posible con los datos disponibles hasta ese momento. Y por último, también asociado a la auditabilidad, está la realización de análisis de incertidumbres, que en el caso de utilizar este sistema para el cálculo de emisiones de CO2, pues la normativa obliga a dar esos resultados con un valor de la incertidumbre asociada al resultado, y además suele ser un requisito, como decía, que el modelo sea auditable. Todo esto lo componemos en el sistema Solcep mediante un programa, lo que he comentado antes, cliente-servidor, un modelo particular para cada planta, y además tenemos la opción de los servicios de apoyo que podemos prestar desde Tecnatom. Perfecto. Pues vamos a ir viendo varios ejemplos, ¿no? Nos vas a ir enseñando. Sí, de esta forma podemos particularizar los modelos para cualquier tipo de planta de generación de energía eléctrica, típicamente carbón, ciclos combinados, plantas de termosolares o incluso centrales nucleares. En función de la instrumentación y del tipo de planta, el modelo lógicamente es distinto. Y por ejemplo aquí tenemos pues un resultado, una pantalla de los resultados que arroja el modelo para una central nuclear. En este caso es un PWR, y vemos que identifica el peso de cada desviación asociada a un parámetro. Esta lista de variables primarias o de desviaciones identificables, lógicamente cambia en función de la planta. Esto es un PWR, es distinto para un boiling o distinto para una central de cualquier otro tipo. Bueno, entonces, nos vas a empezar a enseñar un poquito la interfaz del programa, ¿verdad? Con algún ejemplo. Sí, bueno, desde el comienzo del desarrollo del programa, lógicamente la interfaz ha ido evolucionando, y ahora estamos utilizando este tipo de representaciones en los que intentamos agrupar, condensar información de los resultados en un icono o en unas pocas variables en pantalla. Por ejemplo, vemos aquí el caso de un ciclo combinado en el que tenemos una desviación total calculada, que la presentamos en el centro y como el ancho de la corona del círculo, y esa desviación la imputamos a los distintos sistemas que componen la planta: turbina de gas, auxiliares eléctricos, auxiliar de vapor,
caldera de recuperación, ciclo de turbina a vapor y otros factores que agrupamos en un único término. Entonces, si hay una desviación, pues aparecerá el polígono se deformará en el sentido de ese eje. Hemos saltado aquí, por ejemplo, al detalle de lo que ocurre en una turbina de gas, donde vemos una desviación importante achacable a pérdida de rendimiento del compresor. De esta forma, desde lejos y simplemente con un vistazo podemos ver si está todo bien o si tenemos que analizar con más detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una desviación en presión de condensador y además pues aquí pues separamos el efecto del condensador y la torre de refrigeración y vemos que la desviación importante en este caso pues es debida al condensador, tanto en unidades energéticas como en económicas. O sea, hemos empezado yendo de lo más general y vas entrando en más detalle para ir viendo dónde están las desviaciones. Efectivamente. También podemos, lógicamente, hacer gráficos con varias variables sin más que pinchar y arrastrar. Podemos hacer zoom sobre esos gráficos, una herramienta de gráficos normal. Este otro tipo de representación también nos indica que en la última hora ha ocurrido algo con una variable, si no el gráfico está comprimido y si aparece expandido, pues quiere decir que requiere comprobar si es normal un análisis. Vemos ahora algunos otros tipos de representación, este más clásico, con un diagrama del proceso en el que vemos, en este caso, la parte de agua y vapor de un ciclo combinado con 3 calderines. Tenemos otros tipos de pantallas. Estas pantallas son más usuales, ¿no? Esta es la pantalla que comentaba antes sobre la desviación, el diagnóstico asistido, la posibilidad de utilizar esta pantalla para identificar el origen de una desviación. Vemos que hay una serie de variables leídas o calculadas que comparamos con su valor objetivo y establecemos un estado que puede ser alto, normal, anormal, no medido. Entonces, esa combinación de estados hace que las causas más probables sean las que aparecen marcadas en la columna de diagnóstico. Además, aparecen en la columna de verificaciones algunas recomendaciones para consultar, para ver si, por ejemplo, si la instrumentación es correcta, si se está midiendo el contenido de oxígeno. Entonces, en función del resultado de esas comprobaciones de instrumentación, pues se introduce ese resultado y pues desaparecerán algunos de estas indicaciones en rojo y posiblemente pues algunas de las posibles diagnósticos pues irán desapareciendo, ayudando de esta forma a centrar el diagnóstico con ayuda de estas verificaciones que el sistema sugiere. Por último, vemos un ejemplo de cómo se presenta la información condensada, en este caso es diariamente. Vemos que hay varias secciones en un informe. Se puede analizar cada una de esas secciones, graficar desde esas variables. Hay distintos tipos de informes, algunos que dejamos configurados a la hora de hacer el desarrollo y otros que puede hacer el usuario en una sesión normal. Puede definir qué variables le interesa ver en un informe y con qué criterios de filtrado utiliza esas variables y a qué periodo lo aplica. O sea, nos has enseñado un poco lo que es ejemplos de interfaz, ejemplos de diagnóstico asistido, de cómo la herramienta puede ayudarnos a identificar las causas. Hemos visto el tema de informes, que puede haber informes ya definidos y otros a hacerse por el usuario.
también nos querías mostrar una funcionalidad adicional que se puso hace poco, que es la parte del simulador What If, ¿verdad? Sí. El simulador What If es un simulador de estado estacionario que calcula las variaciones en potencia o en consumo de combustible, es una opción, en función de modificaciones que hagamos sobre los datos de entrada, sobre el proceso. Podemos cambiar condiciones de contorno, podemos cambiar la condición de partida tomando condición de diseño, condición actual o una condición recuperada del histórico, y podemos también hacer modificaciones en el proceso. Tenemos aquí un ejemplo. Este caso es para una central térmica, en el que cuando arrancamos vemos el esquema de lo que hay simulado, en este caso es el ciclo agua-vapor. Iniciamos el simulador y obtenemos una solución basada en la selección que hemos hecho. En este caso pues tenemos 312 megavatios, 312.1 con 31.5 kilos por segundo de carbón. Podemos, a partir de este resultado, modificar bien la potencia o el combustible. En este caso, pues vamos a ver un ejemplo en el que fijamos la potencia en 300 megavatios, por ejemplo. Calculamos y el simulador obtiene la solución correspondiente a esos 300 megavatios. Tiene la precisión que le hayamos definido. Se ha producido una reducción en el consumo de combustible y a partir de esta situación también podemos continuar haciendo nuestras pruebas. Podemos, por ejemplo, vamos a ver el caso en el que cambiamos el rendimiento de la expansión de alta en la turbina de vapor. Está definido por dato de diseño como 0,85, lo cambiamos a 0,8, hacemos el cálculo y vemos que vamos a seguir dando la misma potencia porque le estamos pidiendo los 300 megavatios y el combustible pues pasará de 30.2, que era lo que teníamos, al valor que necesita para compensar esa pérdida de rendimiento en la turbina de vapor. Vemos aquí que es 30.6 kilos por segundo de carbón. Podemos hacer cambios de este tipo sobre todos los elementos que vemos en gris en pantalla, secciones de turbina, condensador, cambiadores. Podemos incluso cambiar algunas estrategias de operación, poner calentadores en bypass. En circuitos donde haya dos bombas podemos funcionar con dos bombas o una, y de esta forma podemos ver si partiendo de cualquier situación, si es más conveniente o no realizar una determinada maniobra o no, haciéndolo con este simulador. Podemos también cambiar los parámetros ambientales, podemos cambiar la temperatura y ver cómo afecta ese cambio en la temperatura a todas las variables que están modeladas en este simulador. Muy bien. Y nos ibas a comentar entonces, nos ibas a enseñar entonces algunos casos de éxito, ¿verdad? Sí, tenemos algunos ejemplos de resultados que hemos identificado con Solcep en el histórico de centrales en el que está instalado. Vemos aquí pues, un par de detecciones que conseguimos. En este caso era una central de carbón y ya en el periodo de desarrollo de la aplicación, en la implantación, pues ya detectamos fugas y ensuciamiento en el circuito de aire-gases y también fugas de vapor en calentadores de agua de alimentación. Bueno, en este caso evaluamos en 1,5 megavatios netos la pérdida por fuga de aire y por ensuciamiento en el circuito de gases, y este 1,5 megavatios lo recuperaron en una parada de mantenimiento en la que aprovecharon para hacer algunos cambios y limpieza del circuito y algunos cambios en los calentadores de aire-gases, de manera que bueno, prácticamente durante la implantación de Solcep
el retorno ya lo habían recuperado. Ya lo había recuperado, correcto. Este es otro ejemplo en el que detectamos y cuantificamos una fuga de aire en un compresor gracias al modelo detallado de la turbina de gas. Esta es una turbina que funciona en el caso este, funcionaba en una configuración monoeje, y esta turbina de gas tiene dos cámaras de combustión, y la información que se puede obtener de los datos y de los modelos habituales proporcionados por los fabricantes suele ser una información global. No permite entrar al detalle de qué ocurre en compresor, qué ocurre en turbina de alta presión y qué ocurre en la expansión de baja presión de la turbina de gas. Con el modelo que desarrollamos nos permitió cuantificar esa fuga y, en este caso, más que la recuperación en términos de megavatios o de eficiencia, pues el problema era que estaban ocasionando un deterioro grave a los materiales de la turbina de gas, por lo que fue una necesidad el parar y reparar ese problema. Sí, que de no haberlo detectado, pues el fallo probablemente hubiera ido evolucionando y podría haber sido catastrófico. Sí. Vemos aquí otros casos, el primero de ellos en una turbina de gas en ciclo abierto. Bueno, en los modelos de turbina de gas hacemos un seguimiento del ensuciamiento del compresor y damos información sobre cuándo es conveniente hacer un lavado offline. En este tipo de turbinas, pues evaluamos en su día pues unos $100.000 al año de recuperación por seguir este patrón de recomendaciones de lavado. Y otro caso que mostramos aquí se trata de un ciclo combinado que también prácticamente en la implantación observamos que las torres de refrigeración no funcionaban como debían. Recomendamos el cambio del relleno de estas torres, cosa que hicieron, y se redujo la temperatura de entrada al condensador en 4,6 grados, lo que llevó a un incremento en la potencia de la turbina de vapor de casi 3 megavatios, y el ahorro en el primer año fue de $800.000, con una inversión para este cambio de relleno que estaba en torno a los 300.000. Sí, el tema de los rellenos, además, últimamente lo estamos viendo bastante con clientes que están preocupados por el estado de los rellenos y cómo está afectando al rendimiento, y se están haciendo varios análisis. Y por último, este es un caso que pretende englobar todo el periodo de funcionamiento de Solcep en una central de ciclo combinado con 2 unidades 1x1. La estrategia de lavado offline que implementamos en esta central en el año 2016 permitió en un año un ahorro de más de 1,4 millones de dólares. Pero además, pues en esta central ha habido detecciones de operaciones con bypass inadvertido, y si comparamos cómo funcionaba la planta cuando instalamos la aplicación en 2007 y cómo funciona ahora en 2019, si trasladásemos a este año el consumo específico por bloques de carga que tenían en 2007, pues la pérdida hubiese sido de 2,6 millones de dólares en un año. Otro tema, Mariano, relevante, yo creo, es el tema de los servicios que tienes ahora, que no solamente lo que Tecnatom pone a disposición de los clientes es un software, sino que también cuenta con un equipo de ingenieros especialistas, entre los que estás tú, que pueden dar apoyo a las plantas de distintas maneras, según sea requerido. En muchos casos, los servicios que proporcionáis relacionados con el rendimiento os apoyáis en Solcep, en otros casos no. Temas que hacéis, pues bueno, ya hemos comentado antes los temas de pruebas de potencia máxima,
análisis de desviaciones en central nuclear, por ejemplo, monitorización de rendimiento de torres de refrigeración, cómo afectan los cambios de los rellenos, apoyo que se está dando también a otros centros de monitorización. Yo creo que es un tema también bastante relevante que las plantas que han instalado Solcep pues disponen detrás de los técnicos especialistas de Tecnatom para aquellas tareas en las que necesiten apoyo. Obviamente bajo demanda o según una serie de tareas que se nos quieran asignar. Y en algunos de estos casos incluso la monitorización la estamos haciendo nosotros desde el centro de monitorización que tenemos en nuestra oficina en Madrid, que desde ahí estamos dando ahora servicios de monitorización a 12 plantas, 10 de ellas para monitorización del rendimiento y en 3 estamos haciendo monitorización predictiva también. Que es una imagen del centro, ¿no? Una imagen de la sala en la que tenemos varias pantallas, desde una pantalla un video wall en el que ponemos información condensada de todas las centrales para que desde los distintos puestos de la sala se pueda identificar rápidamente si hay algún problema y pasar a analizar en detalle con el modelo de Solcep o con otras aplicaciones pues qué está ocurriendo en esa planta en concreto. De esta forma podemos hacer monitorización de flota y además no solo es el equipo experto en rendimiento, en seguimiento de la eficiencia que tenemos, sino que en esta misma sala podemos contar con apoyos de los equipos de simulación y de operación para llegar a un diagnóstico más preciso en un tiempo más corto. Algo también importante, yo creo, Mariano, es comentar que el Solcep está instalado en la planta o puede estar en cloud. Obviamente nosotros solo recibimos los datos de aquellos clientes que quieren que les demos apoyo en la monitorización. Hay otros clientes que ellos son los únicos que tienen acceso a los datos. Muy bien, pues yo creo que un poco por resumir, Mariano, los beneficios que hemos visto de Solcep, nos has hecho un barrido general de la herramienta. Hemos visto cómo sirve para identificar desviaciones desde el más alto nivel, a nivel de planta, ir bajando a nivel de sistemas, de componentes. Nos ayuda a resolverlas, también con diagnóstico asistido. Y esto es lo que nos permite, pues según el tipo de planta, pues o bien optimizar consumos de combustible o bien maximizar la producción. Eso sería más el caso de nuclear y de termosolar. Y al final, tanto de una manera como de la otra, pues hemos visto que hay retornos importantes en las cuentas. Se trata de un software versátil, ya hemos comentado, instalación en cloud, local, se puede compartir datos hacia un centro de monitorización. Lo habéis hecho ingenieros especialistas en rendimiento, que yo creo que también es algo bastante a tener en cuenta. Es un software totalmente particularizado para cada planta, son modelos de alta precisión y la planta puede hacer o bien la monitorización con recursos internos, como hacen muchos de nuestros clientes, o con recursos externos. En este caso, pues nosotros estamos dando apoyo a varios de los clientes, haciendo nosotros el diagnóstico, el análisis. Y simplemente, pues antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, comentarles que compartiremos un mail, mandaremos un mail con el vídeo de la sesión. Les dejamos también aquí en pantalla los contactos tanto de Mariano como míos para resolver aquellas preguntas que igual se han quedado sin responder, porque veo que están entrando bastantes, o para contactar con nosotros para tener una conversación más detallada sobre el tema. Así que si te parece, Mariano, vamos a pasar a ir respondiendo algunas de las preguntas que tenemos. Veo que tenemos unas cuantas que han ido entrando.
Nos pregunta, por ejemplo, Javier, si se puede implementar el sistema con servidores de datos distintos a API de Osisoft. Sí. Hemos dicho el PI de Osisoft porque es el estándar que tienen casi todas las plantas, pero no hay una limitación siempre que el sistema de control tenga un servidor de datos para el exterior que sea capaz de proporcionar el volumen de datos que le pedimos, que tampoco es tanto, puesto que le estamos pidiendo típicamente para un ciclo combinado 2x1, pues unas 600 variables cada 10 segundos en un mensaje de cada 10 segundos. No es un problema en la actualidad ese volumen de información. Lo único que para plantas que no tengan PI, pues tendríamos que desarrollar un conector específico para conectarnos a ese sistema y recuperar los datos. Muy bien. Ahí también, oye, en Tecnatom somos integradores de sistemas también. Hemos trabajado con varios sistemas de históricos, con varios SCADA y ahí no... Siempre que el sistema permita sacar datos hacia afuera no sería un problema. Nos pregunta, has respondido además a otra pregunta que había relacionada, por ejemplo, con número de señales para un ciclo combinado. Nos pregunta Paulo Domínguez que se supone que habrá usuarios de consulta y usuarios con capacidad para modificar modelos. Si puedes explicar rápidamente los distintos niveles de usuario que existen. Sí, el sistema tiene 4 niveles de usuario. Un usuario de consulta que simplemente puede ver los datos. Luego hay un usuario con un perfil un poco más alto que puede realizar cálculos offline y por tanto puede hacer análisis a posteriori de qué ha ocurrido. Hay otro nivel más que es el nivel que llamamos de ingeniería, en el que además de eso puede realizar cálculos de contabilidad, es decir, puede afectar a los resultados que se han calculado con el modelo. Por ejemplo, si una señal ha llegado mal durante un periodo de tiempo y a posteriori se sabe pues, que esa señal tenía un valor o, por ejemplo, una válvula que llegaba como cerrada y que estaba abierta o algo parecido, se puede corregir ese dato y ese dato pasa a ser oficial. Esto se puede hacer desde este nivel de ingeniería. Y por último hay un nivel que llamamos de configuración que permite realizar cambios a los modelos y también cambiar la información que ven el resto de usuarios. Es el que tiene el control del modelo. Muy bien. Nos pregunta RMCO, le gustaría saber cuál es la máxima precisión e incertidumbre que se puede alcanzar con el modelo. Y aclara tanto por ciento en relación a la potencia de la planta. Indican comparación del modelo. Sí. El análisis de incertidumbre que hemos hecho habitualmente es sobre centrales de carbón. En estas centrales de carbón el modelo nos da el caudal de carbón o el consumo específico con una precisión que está en torno al 2%, ligeramente por debajo del 2%. Lógicamente esto depende de la calidad de la instrumentación. Lo que pasa es que con el análisis que realizamos, además de identificar y cuantificar la incertidumbre, también damos información de qué señales son las responsables de esa incertidumbre. Por tanto, si queremos un resultado más preciso, no tenemos más que ir a la lista que proporcionamos en ese informe para decidir y evaluar sobre cuáles de las variables que tienen mayor contribución podemos actuar y cambiar sensores por otros de mayor precisión o hacer otra actuación para que esos medidores o esos instrumentos de peor precisión no tengan efecto en la incertidumbre del resultado. Muy bien. Nos pregunta Cambra si puede diferenciarse una malfunción de un sensor
por ejemplo con una deriva, de una anomalía en el componente si no existen medidas redundantes? Bueno, se pueden identificar problemas en instrumentación debido a que el resultado que nos proporciona el modelo cuando utilizamos esa variable no es coherente con el resto. Por ejemplo, si tenemos un balance en una determinada sección del ciclo a vapor, sabemos que ese balance lógicamente se debe cumplir. Si una variable de las que intervienen en ese balance está desviada, es posible que no nos cuadre la energía que estamos calculando por un lado y por otro. Esto lo hacemos en muchos modelos y es una comparación de la bondad de los resultados y por consiguiente de la bondad de los datos que se están empleando para hacer esos cálculos. Nos pregunta, tenemos 3 minutitos más y cerraremos para no abusar del tiempo de la gente. Luis de Iberdrola, hola, ¿con qué criterios se puede construir el modelo para determinar los valores target? ¿Máquina nueva, modelo basado en datos, modelo físico? Bien, los target, los objetivos para las variables que nos sirven para realizar el cálculo de la situación objetivo deben ser consensuados con la planta. Podemos partir de los datos de máquina nueva y entonces estaremos comparando con la situación ideal o de máquina nueva, pero también podemos, si sabemos que una determinada situación no la vamos a poder alcanzar porque tenemos unos determinados equipos con unos problemas, podemos ajustar los objetivos para compararnos con esa situación que es la que definimos como la mejor que podemos obtener en las condiciones que tenemos. Sí que hacemos un seguimiento de la degradación, sobre todo en el caso de las turbinas de gas, donde es más importante este efecto, y diferenciamos lo que sería la degradación normal o esperable con otro tipo de degradación que pudiera sobrevenir ampliando ese efecto. Muy bien. Otra pregunta que igual hay algún amigo de los que están conectados que se está haciendo, porque ha salido en webinars anteriores que hemos hecho, era si es posible instalar Solcep dentro de esta situación actual del COVID, que desgraciadamente nos está impidiendo viajar y está afectando a varias de las operaciones. En este sentido, Mariano, si te parece simplemente comentar pues que estamos ahora en proceso de iniciar un proyecto nuevo de Solcep en Latinoamérica y que no vamos en principio a desplazarnos a planta nadie desde España. Nos va a dar apoyo la gente de planta, todas las reuniones se van a hacer de forma telemática, la gente de IT nos va a dar apoyo para lo que es el despliegue y la conexión. Y pues bueno, la persona que tenemos en Argentina, que es más nivel comercial, pues nos dará también algún apoyo en local, en ese sentido. Nos preguntan también, que estoy intentando no repetir alguno de los que ya ha preguntado, si esta solución podría implantarse también para plantas termosolares. Sí, lógicamente cualquier planta en la que se producen transferencias de energía, lo que hacemos es discretizar esa planta en los distintos sistemas que la componen y asignamos un indicador de rendimiento a cada uno de esos sistemas. Entonces da lo mismo que sea que la fuente primaria sea energía nuclear, que sea combustión de gas o carbón, o que sea energía solar. Al final, pues en esa planta, en una termosolar, pues tendremos una parte de la planta que será cómo aprovecha la radiación solar, y eso será un rendimiento de la parte solar. Luego tendremos una producción de vapor, que esto ya sí se parece más
a lo que sería una caldera de recuperación en un ciclo combinado o una caldera de una térmica. Y luego tenemos un ciclo de turbina. O sea, al final se trata de... Los componentes son bastante parecidos y las problemáticas también. Muy bien. Pues oye, desgraciadamente vamos a tener que cortar, que nos hemos pasado ya un minutito del tiempo que teníamos previsto y no queremos respetar el tiempo de todos los que se han conectado, que hemos tenido unos cuantos asistentes. Desgraciadamente se han quedado unas cuantas preguntas sin contestar. Trataremos de hacerlo vía mail con aquellos amigos que nos han mandado preguntas. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Espero que haya sido interesante, que haya merecido la pena. Muchas gracias, Mariano, por tus explicaciones, que han sido, yo creo, muy clarificadoras. Y simplemente comentar que tanto Mariano como yo, como el resto del equipo de Solcep, pues estamos a su disposición para cualquier duda, pregunta que alguien tenga, o incluso si alguien quiere tener una demo particular o ver un poco cuál sería el enfoque de un proyecto en su planta, pues estaríamos encantados de tener esa conversación. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos, que pasen un buen día y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Hasta luego.